Yo saldré a proteger a mi patria. Oye, no, nada. Antes de empezar con este cine, suscríbete. Ahí veo más de 200,000 visitas, pero no veo 200,000 suscriptores. Sé que los videos son cine porque ustedes mismos me lo dicen. Tiene que ser un intercambio justo. Un alma por un alma. Si llegamos a 40,000 suscriptores, subo 15 inventos secretos de Nikola Tesla. Finalmente han sido revelados. Objetivo en la mira. 40,000 suscriptores. Nah, siendo serio, suscríbanse para ser un pibe 40k. Este canal no está monetizado, así que todas esas millones de visitas no son dinero. Aunque apoyen los videos dándole like y se suscriban, me ayudan muchísimo. No sé, no tengo objetivos con el canal. Ah, sí, subir video. Ando alegre, amigo, desde 2018 leyendo este manga y por fin salió la cabra. Mira los pasos que se tira Simo. En fin, ni qué decir que gracias por el apoyo en el video anterior. Me alegra que me hayan acogido de esa manera. A ver, vamos a ver el repaso semanal. 113,000 personas miraron tu canal. Bien chismoso, pero no se suscriben. Dios, les meto contenido, pero no me la meten a mí. Un saludo a todos los basados. Los odio con todo mi corazón. Gracias por sus comentarios positivos cuando vuelvo cada 1000 años. Simo Hayja vs Loki. Es la 11ª ronda del Ragnarok. Una ronda que nos depara un destino lleno de sorpresas y un combate bastante bueno. Ni qué decir que empecemos de una vez con este video, narrando y analizando a detalle este capítulo. En su habitación personal, Odín se encuentra viendo a la nada, y la teoría de muchos se hizo real. El viejo estaba mamado por dentro de la túnica. El dios sin nombre despertó un poder y una sabiduría otorgadas por la divinidad del dios creador, Odín. El dios sin nombre, nuestro Odín, se pone a decir que solo 2 más, y mientras muta su cuerpo y de su carne brota la espada Gram, nos dice que si obtiene 2 más, los 4 primordiales revivirán. Y cuando vemos su pecho, podemos apreciar los 4 tesoros de la calamidad fundidos con su cuerpo, porque si los 4 pilares primordiales reviven, ese anhelado deseo que tiene se hará realidad. Asustada por la tremenda revelación que le hizo Siegfried, así que el actual dios supremo Odín era originalmente solo un dios común sin nombre y que recibió su nombre y el poder del dios creador Odín, uno de los 4 pilares primordiales. ¿Eso es cierto?, pregunta Gol. Para acabarla de joder, Nostradamus le dice que lo más importante viene a partir de aquí, haciendo que la valquiria se quede asustada porque todavía hay más lore. Siegfried le dice que el dios supremo Odín, guiado por la espada mágica Gram del dios creador Odín, quiere romper el sello de los 4 pilares primordiales con los 4 tesoros de la calamidad. Ya tiene en sus manos el brazalete de alquimia Draupnir de Caos, el collar Brisingamen de Ymir y el yelmo de Aegir de Satanás. Asustada por esta revelación, Gol pregunta que si acaso eso significa que Odín ya ha revivido a los 4 pilares primordiales, pero Nostrapito, sacando algo, le dice que eso es lo que creerías, ¿verdad? El profeta tenía un almanaque. Le explica que no es tan sencillo. Él también investigó antiguos relatos y libros prohibidos, descubriendo que el sello de Gleipnir, tejido de dioses sellados, es tan fuerte que por sí solo el poder de los 4 tesoros de la calamidad no es suficiente para romperlo. Parece que para romper el sello se necesitan 2 sacrificios. Al preguntarle por eso de los sacrificios, Nostradamus con su almanaque en mano le revela que así es. Uno es el agua de la vida y el otro el recipiente primordial. Al preguntarle de nuevo por esas cosas, Nostradamus le dice que a lo que llaman agua de la vida se trata de la energía vital de la humanidad. Gol pregunta si eso significa que es sobre las vidas humanas y Nostradamus se da cuenta que no se trata solo de 1 o 2 vidas. En uno de los libros prohibidos encontró un fragmento de un poema que decía: cuando Midgard se destruya, el pozo de Ur se llenará con el agua de la vida. Yggdrasil resonará en sus profundidades y todo volverá a comenzar. Al saber que con Midgard se refiere al mundo humano, Gol se da cuenta que eso significa que el mundo humano se destruirá y el pozo se llenará con el agua de la vida que fluye. Y le pregunta a Nostradamus si entiende a qué se refiere, a lo que este dice que sí, lo que necesita es la energía vital de toda la humanidad que vive en la Tierra. Eso deja aterrada a la valquiria, que se da cuenta de que toda la humanidad será el sacrificio
en el plan de Odín. El trapo nos cuenta que al parecer Odín planeaba utilizar la decisión del Consejo de la Supervivencia Humana para ese propósito. En otras palabras, cuando Brunhild puso un alto al apocalipsis de la humanidad que estaba a punto de ser decidido por la voluntad de los dioses, la furia de Odín no era por haberse opuesto a los dioses o por dicha provocación, sino porque Brunhild le impidió obtener el agua de la vida. Acierta a gol cuando Nostradamus le dice que está en lo correcto. Al preguntar si su hermana sabía sobre esto, Siegfried le confirma que seguramente, y luego pregunta qué es el recipiente primordial, a lo que Nostradamus le dice que, literalmente, es un recipiente. Los 4 tesoros de la calamidad, imbuidos con la divinidad de los 4 pilares primordiales, junto con el agua de la vida, que es la energía vital de toda la humanidad, forman el recipiente que recibe ambos y permite a un dios obtener el poder para romper el sello. Ese es el llamado recipiente primordial. Pero, ¿quién sería capaz de convertirse en algo como un monstruo hinchado? ¿Acaso sería el propio Odín? Pregunta Gol, y Nostradamus le dice que no. Los 4 pilares primordiales se infundieron, alojaron su propia divinidad en cada uno de los 4 tesoros de la calamidad. En la espada, cielo; en el collar, tierra; en el brazalete, vacío; y en el yelmo, oscuridad. Si lo comparamos con nosotros, los seres humanos, sería como los tipos de sangre. Los humanos solo tenemos 4 tipos de sangre, pero en el caso de los dioses, básicamente hay tantos tipos como dioses existentes. Que un dios sea compatible con la divinidad de otro dios no es algo común, y mucho menos que sea compatible con la divinidad de un dios primordial. Que Odín fuera compatible con cielo fue un milagro. La Gol vuelve a preguntar si entonces es un recipiente para las 4 divinidades, y vuelve a decir que sí. Así es, para convertirse en el recipiente primordial, uno debe ser compatible con las 4 divinidades. Pero encontrar un dios así en algún lado se veía como algo improbable. Aún así, Odín no se rindió. Con una tenacidad feroz durante un largo tiempo, usando su posición, usando su poder, siguió buscando y como resultado, por fin lo encontró. Y entonces, para que nadie lo interfiera, encarceló a un semidios en el Tártaro como un dios del pecado. Gol se da cuenta que eso significa... Sí, Siegfried confirma que él es el recipiente primordial. En este Ragnarok, si el lado de los dioses gana, la humanidad será aniquilada y el agua de la vida se llenará dentro de él, convirtiéndolo en ese monstruo hinchado, y así rompería el sello de los 4 pilares primordiales. Para Odín, Siegfried es un secreto y raro ítem, muy importante. Por eso a Nostradamus le estaban obligando a hacerle mantenimiento siendo su médico. Eso es todo. La joven valquiria pregunta si el señor Siegfried rompiera el sello de los pilares primordiales, ¿qué sucedería? Y Nostradamus le revela que Siegfried moriría como precio por haber cumplido con el rol de recipiente. Los pilares primordiales resucitarían y comenzaría de nuevo la masacre contra los dioses, el Ragnarok, lo que significaría el fin del mundo. Gol finalmente se da cuenta de toda la verdad. Así que eso era todo. En aquel momento, el motivo por el cual la hermana Hild arriesgó su vida para proponer la batalla final entre los dioses y la humanidad fue que, independientemente de lo que pensaran los demás y sin importar los medios que tuviera que usar, ella solo pensaba en tener la victoria. No solo por la humanidad, sino también por los dioses del cielo y sobre todo para salvar a su amado, el señor Siegfried, y a todos en este mundo. Al verla llorar, Siegfried le dice que era de esperarse de ella. No te había contado nada, ¿verdad, Gol? Ella se sincera y dice que no sabía que su hermana cargaba sola con esos sentimientos. Pero aún hay algo que no entiende. Si es así, ¿por qué la trajo a ella al Tártaro en lugar de su hermana? Y además, ¿por qué le contó algo tan importante a ella? Que solo es un aprendiz de valquiria. Siegfried le dice que la razón es porque ella es la última pieza. En otro lado de la arena del Valhalla, Brunhild se encontraba sola, pensando y sentada en una fuente. Concretamente, la misma en la que Loki había citado a Buda para hablar durante el transcurso de la 5ª ronda. Hasta que una voz la interrumpe preguntándole si pasa algo raro. Se trataba de Loki, el dios de las mentiras, que con una expresión seria le dice a la valquiria que es raro que quiera verse a solas con alguien como él. Al verla notablemente apenada, Loki cambia su expresión en el rostro y su actitud cuando empieza a bromear, diciendo que si acaso quiere que le cuente. Sabía que cambiaría de opinión, así que eso es todo lo que pasa. Entonces se lo contará. Cuando Loki se levanta para irse y contarle a Brunhild, esta lo agarra de su capa
Al voltear a verla, nota cómo Brunhild también se levanta, pero esta se arrodilla y le pide de por favor, de todo corazón, si podría participar en la siguiente ronda. Loki cambia su expresión nuevamente, y al verla arrodillada, este simplemente no sabe qué decir, y con la voz temblorosa, cambia a una expresión sombría mientras se queda quieto. ¿Deseas salvar tanto a Siegfried como para rebajarte a esto? Aún de rodillas, Brunhild le dice que no importa cómo, pero deben ganar a toda costa el próximo combate. Un tanto disgustado, Loki pregunta si acaso está pensando en matarlo, y Brunhild le revela que ya ha elegido a un luchador que pueda ganarle en el 11º combate. Y por favor, solo de esta manera. Pero el dios del engaño le dice que se lo dirá desde ya. No piensa perder tan fácilmente. A lo que la mayor de las valquirias sabe que claro que no. Dado por finalizado este encuentro, Loki se marcha haciendo el mismo gesto que cuando se fue después de su encuentro con Buda. Si tanto lo desea, entonces él será el siguiente en participar. Brunhild se queda sorprendida, pero el dios de las travesuras se voltea con una sonrisa y le dice que ¡es una broma! Y con una sonrisa e invocando una flor a través de su portal de la mano, la cual por cierto parece ser una amapola, le cuenta que en realidad ya estaba decidido que él sería el próximo participante, y mientras empieza a flotar, le dice que en otras palabras no necesitaba ponerse de rodillas para pedírselo. Fue un esfuerzo en vano, pero le da las gracias igualmente, lo que deja aún más sorprendida a Brunhild. El dios del engaño sonríe y le muestra la flor que había invocado, y le dice que no necesitaba inclinarse ante él por algo como eso. Al tratar de hablar con él, Loki simplemente la ignora, y se va del lugar lanzándole la flor, lo que deja a la valquiria nuevamente sorprendida, hasta que aún de rodillas, le da las gracias. Más tarde, en una de las antecámaras del lado de los dioses, Loki estaba en su recámara hablando solo. Se reía porque al final ella simplemente lo había buscado por interés. Estando en el suelo, sonríe y empieza a reírse, pues Brunhild está dispuesta a matarlo solo para sacar a ese tipo de ahí. Estando en el suelo, Loki solo se empieza a reír, más y más fuerte, hasta que con sus manos rompe el suelo y termina destrozando todo con sus cuchillas. Las aterradoras risas de Loki se escuchan por toda la habitación hasta que vemos que estaba llorando. Pues mátame. Mientras tanto, en la sala de conferencias de los dioses principales de la arena del Valhalla, Anubis llega y patea la puerta abriéndola, llegando emocionado de que sea su turno. ¡Es mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡El siguiente soy yo! ¡El siguiente soy yo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Verdad? Ahora sí, Anubis sería el siguiente. Al entrar a la sala la encuentra vacía, con Zeus, que acompañado por Ares y Hermes, se sienta en aquella mesa con 13 sillas. Y ahora notamos que en lugar de 4, hay 5 sillas de estas que están cubiertas con telas negras para representar a los luchadores de los dioses caídos en batalla, siendo ahora Poseidón, Heracles, Serufuku, Hades y Susano no Mikoto, al que le han añadido una manta negra. Zeus le da las malas noticias a Anubis, pues lo que pasa es que en realidad, justo ahora, parece que él se inscribió por su cuenta. Cuando Anubis, con una cara totalmente decepcionada y triste, pregunta qué quiere decir con eso, Zeus le acerca su teléfono y le muestra que en la 11ª ronda, el representante de los dioses será Loki. En su habitación personal, Brunhild se acerca a su mesa para buscar el siguiente humano en pelear, solo que ahora, a diferencia de antes, sí está decidida. Se disculpa con el señor Loki pidiendo que por favor la perdone, pues para salvar a Siegfried, para salvar a la humanidad, hay solo una persona en toda la historia de la humanidad capaz de superar las artimañas del señor Loki, el dios más astuto del cielo. Aunque él sea humano, es conocido como la Muerte Blanca. Cuando Brunhild selecciona al siguiente luchador, se utiliza la misma ilustración que aparece en la página donde se reveló su diseño en 2019. Es un detalle curioso, ya que lo mismo ocurrió al elegir a Kenshin Hwan, mostrando nuevamente la misma imagen de la página en la que se presentó su diseño por primera vez en el spin-off de Lubu.
Más tarde, en un bosque situado fuera de la arena del Valhalla, una tímida mujer da un paso caminando y estando un poco perdida. Le dijeron que debería estar por ahí, pero no logra encontrarlo. Ella es nada más y nada menos que la 12ª hermana Valquiria, Razgris, la cual llevaba una cesta para un picnic, el cual de inmediato hace en el bosque. Estaba un poco cansada, así que tomará un pequeño descanso, cuando tiende la manta en el suelo como si fuera una princesa Disney y muchos animales como venados y pajaritos se le acercan empezando a cantar. Hasta que en ese momento, alguien se hace presente. Desde atrás, aquella figura encapuchada acompañada por su perro pregunta si esto es acaso una convocatoria. La Valquiria se levanta ligeramente confundida, pues no sabía que estaba ahí, no había sentido su presencia en absoluto. Saludándolo con un saludo militar, Razgris se presenta como la humilde 12ª hermana Valquiria, Razgris, que desde ahora estará a su servicio. Acariciando a su perro y extendiendo la mano, aquel hombre le hace el mismo saludo. Vayámonos para proteger a nuestra patria. Sí, el 11º representante de la humanidad es la Muerte Blanca, Simo Häyhä, el mejor francotirador de la historia. Simo Häyhä, con un ligero rediseño a comparación del revelado años atrás, hace finalmente su aparición. El pelaje de las mangas en su traje es un poco más corto. Ya no usa guantes sin dedos, sino que ahora lleva guantes completos. Ahora podemos ver un poco de cabello asomándose a través del sombrero que lleva, el cual parece ser este mismo de la vida real. Sus cejas ya no están segmentadas, sino que se ha optado por dibujarle unas cejas más pequeñas. Lo más llamativo, al menos para mí, es su máscara o pasamontañas que lo tiene metido bajo la camisa que tiene dentro de su traje, mientras que en el primer diseño revelado en 2019 la tenía por fuera. El diseño de la hebilla y la bolsa en general también es diferente. El traje ahora está menos apretado y más suelto o flojo, lo que probablemente sea para tener una mejor maniobrabilidad. Ni hablar de su perro, que ahora es más kawaii, pero antes se veía realista. Y es que después de luchar en la Guerra del Invierno y recuperarse de su lesión en la mandíbula, Simo Häyhä se convirtió en criador de perros. En pantalla estarás viendo fotos de Simo junto a sus perros. Uno de los más famosos será uno llamado Kyle. El perro que vemos a su lado es un perro de osos de Karelia, una raza finlandesa conocida por ser un cazador silencioso pero poderoso. Criado para matar animales grandes y agresivos, el perro de osos de Karelia persigue sigilosamente a su presa y solo ladra cuando termina la cacería o para alertar a su dueño. Con este perro, Simo cazó a un gran alce. Es el que estás viendo en la foto en pantalla, y es el mismo que ahora le acompaña en el más allá. Sí, sé que les quedaron ganas de ver cómo continuaba la historia, pero ya tenemos un anuncio del próximo capítulo. Y este dice: la 11ª batalla, donde numerosos pensamientos e intenciones se entrelazan. ¿Cuál será el escenario del feroz combate entre la Muerte Blanca y el Tramposo? Es obvio que veremos el siguiente estadio o coliseo, y por lo visto en este capítulo, sea quizás un bosque o un jardín. ¿Se imaginan que ambos peleen junto a sus animales? Simo junto a su perro y Loki junto a su hijo Fenrir. Eso estaría gracioso. Es hora de analizar el capítulo de inicio a fin. Para empezar, nos confirman que es Odín quien tiene los 4 tesoros, de los cuales, por cierto, ya nos revelan finalmente sus nombres. La espada mágica Gram, que pertenecía al dios creador Odín y de la cual sí conocíamos su nombre desde antes. Los otros 3 tesoros de la calamidad son el brazalete de alquimia Draupnir de Caos. Este brazalete como tal no tiene una contraparte mitológica. Sin embargo, el nombre Draupnir podría ser una variante de nombres relacionados con objetos, lugares o figuras de la mitología nórdica, como Draupnir, el cual era el anillo mágico de Odín. Draupnir es un anillo dorado creado por los enanos Sindri y Brok y tenía la propiedad mágica de replicarse, generando 8 anillos idénticos cada 9 noches. Luego está el collar Brisingamen de Ymir. Este sí tiene una contraparte mitológica, pues Brisingamen era un collar mítico de la mitología nórdica, asociado con la diosa Freya, quien era la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la guerra y la magia. Se describe como una joya de extraordinaria belleza y brillo, capaz de iluminar la oscuridad y resaltar la belleza de quien lo lleve. Según las leyendas, Freya obtuvo el collar de los enanos brisingos a cambio de pasar una noche con cada uno de ellos. En fin, todas pu. En la historia conocida como la pérdida de Brisingamen, Loki roba el collar y Freya lo recupera con la ayuda de Heimdall, el guardián del Bifrost. En esta versión, Loki y Heimdall tienen un enfrentamiento en forma de focas. Y por último está el casco o yelmo de Aegir, de Satanás. Este es un caso curioso, pues el casco de Aegir no es un objeto ampliamente conocido en la mitología nórdica clásica, pero puede estar relacionado con
con la figura de Aegir, el dios del mar en la mitología nórdica. Aegir era uno de los dioses primordiales que gobiernan sobre el mar y las aguas. Es conocido por su dominio sobre los océanos y por ser un anfitrión de banquetes para los dioses en su hogar subacuático. Junto con su esposa Ran, no hay un casco de Aegir mencionado explícitamente en las fuentes antiguas, como las Edas o las sagas. Sin embargo, otras traducciones de este capítulo lo llaman el casco de Egil. Y el casco de Egil sí es un elemento de la mitología y las sagas nórdicas, asociado al personaje de Egil Skallagrímson, un famoso poeta, guerrero y escaldo islandés. En la saga el casco no es un objeto específicamente mágico, pero Egil es descrito como portador de un casco de hierro en su papel de guerrero vikingo, pero no tiene nada en especial. En esta parte Odín dice las mismas palabras que dijo después de la sexta ronda. Definitivamente no quiere que el Ragnarok se interrumpa. Hablemos de Loki. Por cómo interpreté yo esta parte, es que cuando dice pues mátame, lo dice sarcásticamente. Significa que Loki no se dejará ganar y va con todo su poder contra el humano que le mande Brunhild. No creo que sea un simp, en realidad soy de los que espera que con Loki muestren el porqué, la obsesión que tiene este con Brunhild. Quizás muestren a su esposa Angerboda, quizás esta murió y en cierto punto le recuerde a Brunhild, quizás nos muestren una historia con estos dos. Quién sabe si con Loki terminamos teniendo una batalla y pasado que tenga como eje central el amor. Lo que sí me gustó es la interacción entre estos dos. Brunhild hasta le tiene respeto y se disculpa con él. Me recordó a como hizo con su hermano Heracles. Es curioso la conexión que tiene Loki con los semidioses, tales como Heracles, a quien se le sentó en el garrote, Siegfried, de quien habla de manera despectiva, y obviamente Brunhild, con quien tiene una rara obsesión y a quien de hecho le entrega lo que parece ser una flor amapola, una flor que simboliza la paz y la tranquilidad, así como el sueño y la muerte que ahí florecen. Ya podemos ir viendo esas conexiones con su rival. No me sorprendería que cuando muera Loki salgan pétalos de esta flor o muchas flores de esta. Digo, si con Susano salieron pétalos de cerezo y flores giroflé, ¿por qué con Loki no saldrían flores de amapola? En términos generales este capítulo estuvo muy bien. Claramente lo que más llama la atención es Simo Haija y su aparición, pero el lore y todo en general me parece bastante interesante, aunque entiendo que a muchos no les gusta. Todo parece indicar que Gol será la pieza clave en esta historia. ¿Qué espero de la pelea? Con respecto al combate, sí está interesante esa dualidad entre ambos peleadores. Me recuerda de cierta manera a Jack vs Heracles, donde Brunhild tiene un oponente definido para ese personaje concreto con el que no tiene una mala relación, pero que este Ragnarok los ha puesto en polos opuestos. ¿Qué decir de este combate? Como les dije en el video anterior, en un inicio como versus no me gusta nada, pero como les dije es Shumatsu. Podemos tener una pelea peak en escritura. Esta habilidad que muestra Loki en esta parte es claramente un counter para un personaje como Simo, el cual se esconde bastante bien, y al ser un francotirador, ¿qué digo eso? El mejor francotirador de la historia, podría darnos un combate a distancia que podría darle problemas a Loki, pero que este a su vez lo puede contrarrestar. De hecho, si vemos mejor, se trata de los mismos ganchos de doble cadena que invoca de los pequeños círculos negros de sus guantes, los cuales vemos que en realidad son portales, las que vimos por primera vez en el capítulo 34. Creo que su poder estará basado en el uso de estos portales y las cadenas que salen de estos, por no decir que Loki sí está loco. Creo que alguna que otra cosa más va a tener. Con Simo, por otro lado, no podemos dejar de lado su ligero rediseño. Su estilo de combate es bastante obvio, pero su valquiria, cuyo significado de momento es la destructora de planes, podría ser un counter para un personaje como Loki, aunque su significado rúnico aún no está revelado. Está claro que esta será una pelea entre dos genios en el arte del engaño. Loki ostenta el título o apodo de el dios más astuto del cielo, y no cabe duda que Simo puede ponerlo en jaque, pues Brunhild confía en que él puede contra Loki. Una pelea en la que el primero que caiga en las trampas y engaños del otro perderá. Estoy ansioso por ver cómo reacciona el random a este combate. Pero díganme, ¿a ustedes qué les pareció el capítulo? ¿Qué les pareció la lore? ¿Luchará Anubis algún día sin que le quiten el turno? ¿Qué esperan de la siguiente pelea? Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí.